Castigo o negligencia criminal. 161 lanzamientos. Esa cifra no solo destrozó un brazo prometedor, sino que se convirtió en el epitafio de una de las carreras más esperadas del béisbol japonés. Lo que sucedió esa noche, entre el montículo y el banquillo, fue, según el propio Shintaro Fujinami, una traición. Y hoy, después de años de silencio, el resentimiento y la furia contenida hacia el que era su manager, Akinobu Kanemoto, finalmente estallan. La fecha es crucial, 8 de julio de 2016. Hanshin Tigers se enfrenta a los Hiroshima Toyo Carp. Fujinami, el gran diamante en bruto de los Tigers, conocido por su velocidad endemoniada, pero también por sus problemas crónicos de control, subió al montículo. La actuación fue desastrosa desde el inicio. En las primeras entradas, la cuenta personal ya marcaba 5 carreras limpias. En el béisbol moderno, esto suele ser una sentencia de muerte para el abridor. Pero la señal de cambio nunca llegó. Kanemoto, el Iron Man y manager en ese entonces, tenía otros planes. Este no fue un simple partido perdido. Fue un calvario de 8 entradas, un acto de resistencia forzada, que muchos interpretaron como un castigo psicológico y físico por su desorden. Fujinami continuó lanzando. Lanzó cuando la pelota se le escapaba. Lanzó cuando el público murmuraba. Y lanzó incluso cuando la lógica del juego gritaba que debía parar. Al final de su tortura, el marcador acumulaba 8 carreras limpias a su cuenta personal, lo que lo convirtió en el lanzador perdedor. Pero la métrica de la verdadera destrucción no fue el resultado, sino el contador que seguía subiendo. 161 lanzamientos. Para que nos entendamos, en el béisbol de élite actual, superar los 110, 120 lanzamientos ya activa las alarmas. Ver a un abridor joven superar los 160 es una aberración, una práctica que se consideraba extinta. El consenso popular, incluso entre los fanáticos de los Tigers, fue que Kanemoto estaba dándole una lección a Fujinami por su falta de control. Lo estaba obligando a asumir la responsabilidad de su desorden hasta el final, sin importar el costo físico. Kanemoto, el exjugador duro, que creía en la disciplina de hierro, admitió tras el partido que, aunque no se lo dijo directamente a Fujinami, la idea era que el lanzador debía terminar el juego, independientemente de la frustración que sintiera el manager. Fujinami sintió ese aire, esa atmósfera tóxica. Sabía que no se le permitiría salir, ni siquiera cuando le tocaba batear, ni cuando la cuenta de lanzamientos superó el centenar, se le concedió el relevo. Pero la revelación más reciente es lo que realmente ha agitado el avispero. Cuando le preguntaron recientemente a Fujinami sobre ese día, su rostro reflejó una mezcla de frustración y respeto forzado. Kanemoto siempre me trató bien, dijo, pero la verdad oculta era mucho más oscura. Su reacción interna fue de desafío. Pensé, si es así, lanzaré 200 o 300 lanzamientos si quieren, confesó Fujinami sin tapujos. Pero inmediatamente después, reveló el núcleo de su resentimiento. La pregunta que nadie se atrevió a hacerle a Kanemoto. Sinceramente pensé, ¿estaban pensando que estaba bien si me lesionaba? Estando bajo una llovizna, ¿pensaban que estaba bien arriesgar a un lanzador de...? Esta es la diferencia fundamental. Kanemoto creía que estaba aplicando el concepto japonés de aiyo, o amor duro, un tipo de mentoría que te endurece. Pero Fujinami lo vivió de otra manera. El pitcher lo desestimó sin dudar. No era amor, sentenció. Era un espectáculo. Me estaban exponiendo. No lo veo como cariño en... El horror para Fujinami era el riesgo a largo plazo. Pensó, ¿y si mi codo o mi hombro se hubieran roto en ese partido? ¿Qué habría pasado si ya no hubiera podido? Es un miedo legítimo. Aunque insiste en que no odia a Kanemoto, la cicatriz emocional es profunda. Mi estado de ánimo era simplemente de desafío, de decir, toma eso, voy a... Este incidente es fundamental para entender la trayectoria posterior de Fujinami. Hay quienes dicen que sus problemas de control existían desde la secundaria y que esta carga de trabajo simplemente expuso una debilidad preexistente. Es cierto que el propio Fujinami sufrió un aumento dramático en las bases a partir de su segundo año,
justo después de intentar corregir su famoso cross-step, paso cruzado, en el montículo. No obstante, obligar a un pitcher con problemas de mecánica a lanzar 161 veces bajo presión de castigo es la peor medicina. El consenso entre los analistas es que Kanemoto, un hombre que se veía a sí mismo como un genio que se creía mediocre, aplicaba un estándar que solo él podía cumplir. Pensaba, si yo pude hacerlo, cualquiera. Esto funcionó para jugadores que eran más soldados o clones de su mentalidad, como Hoyo, a quien Kanemoto adoraba. Pero Fujinami, un lanzador con una mentalidad más de alto nivel de conciencia o perfeccionista, chocaba frontalmente con esa filosofía. Muchos argumentan que Fujinami, con todos sus problemas, fue una víctima del entorno tóxico de Hanshin en ese momento. Tiene todo el derecho a quejarse sobre ese partido específico. Fue una exhibición de castigo inútil, que para muchos es la razón principal de su declive estadístico notable en los años siguientes. Sus números nunca volvieron a ser los mismos después de 2016. Ahora la controversia gira en torno al momento de su declaración. Algunos puristas argumentan que no debería airear estas quejas mientras sigue siendo un jugador activo o recién salido de la liga. Dicen, debió esperar a retirarse. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la industria del béisbol exige esta omerta, este silencio reverencial? El hecho de que un lanzador profesional sienta que su salud fue puesta en riesgo por una decisión punitiva es algo que debe ser discutido, no silenciado en nombre de la época pasada de respeto ciego. Exigirle que guarde silencio es pedirle que priorice la imagen corporativa sobre la verdad histórica y la salud de los atletas. La verdad es que la sombra de los 161 lanzamientos seguirá persiguiendo a Kanemoto como manager y a Fujinami como víctima. Fue un momento que alteró el curso de una carrera y que demuestra que a veces la intención de la disciplina puede convertirse en un acto de sabotaje físico y mental. Pero esto plantea una pregunta mucho más grande, y es el tema de nuestro próximo análisis. ¿Este incidente de 161 lanzamientos fue la única razón del estancamiento de Fujinami? ¿O existe una correlación directa entre el cambio en su mecánica del cross-step y la llegada del manager que lo llevó a su punto de quiebre? Si crees que este debate está lejos de terminar, asegúrate de estar aquí la próxima semana. Vamos a desglosar las imágenes de video, frame by frame, para entender si los problemas mecánicos de Fujinami estaban predestinados o si fueron de hecho una consecuencia del infame partido del castigo. No te querrás perder la evidencia.